Tal? Buenas noches. Bueno, a raíz de un comentario que hizo uno de mis alumnos, Nicolás Ferrer, lo cual, bueno, quiero felicitarlo por que se dio cuenta de una situación en donde él nos decía que existía dentro del programa un momento donde se habilitaban dos estados simultáneamente. Si bien yo le respondí que eso es posible cuando uno busca que el proceso realice estados, eh, digamos, ejecute estados de manera paralela, no es el caso de este diagrama de estados que habíamos planteado. Lo que veíamos era cuando estábamos en el estado 5, es decir, donde tenemos habilitado la electroválvula 4, donde provee agua caliente el sistema. Si nos quedamos sin líquido en el tanque elevado, es decir, si el sensor de nivel mínimo deja de detectar, lo que ocurría era que se habilitaban dos estados. Lo normal es que a través de esta transición vayamos al estado 3 y encendamos la bomba para poder llenar nuevamente de líquido al tanque elevado. Pero además de habilitarse el estado 3, se mantenía habilitado el estado 4. Eso es un error. ¿Por qué ocurre esto? Porque fíjense que si bien cuando cuando digamos el sensor de nivel de líquido inferior deja de detectar, lo que hace es salir del estado 5 por esta OR, ¿no? Deja de detectar el SNL, con lo cual pasaríamos al estado 4. Y del estado 4 también tendríamos que ir a hacer el bypass a través del estado 2 y llegar al estado 3 para cargar la bomba, de acuerdo a este diagrama de estado. Pero ¿qué pasa? En la simulación habíamos dejado activa también el sensor de nivel del colector y el sensor termostático. Quiere decir que si estamos en el estado 4 y se da la condición de que no tenemos nivel en el tanque elevado y además están habilitadas los sensores de nivel del colector y el sensor termostático, existe una situación de ambigüedad. Es decir, el sistema no va a saber si ir hacia el estado 2 o volver al estado 5. Con lo cual entra en un estado de aleatoriedad. Lo que ocurría era que se habilitaba el estado 3 y a la vez quedaba habilitado el estado 4. El estado 4, lo que no deseábamos que se quede habilitado, sino que este se tiene que deshabilitar. Por ello, agregué en rojo en esta nueva versión, ¿sí? Que para evitar esa ambigüedad, que si estamos en el estado 5 y nos quedamos sin nivel de líquido, salimos por esta OR, pero si agregamos aquí y aquí, que además de darse esta condición o esta combinación de los sensores de nivel del colector y el sensor termostático, y además le agregamos que para poder ir del estado 4 al estado 5 o del estado 4 al estado 6 tiene que haber nivel de líquido en el tanque, lo cual resultaba obvio porque habíamos llegado del estado 2 al estado 4 con nivel de líquido. Pero para poder evitar esa ambigüedad es necesario agregarlo aquí en estas dos transiciones. ¿Sí? Haciendo esto y agregándolo en el programa, ¿sí? Vamos a ver que hay que agregarlo en la transición, ¿sí? En el reset del estado 4 y en el set del estado 6 y en el set del estado 5. Vamos a ver cómo lo agregamos en el reset del estado 4. Aquí tenemos el reset del estado 4 y vemos que para estas dos condiciones, ¿sí? Cuando tenemos el STC y el no STC, ¿sí? Que sería en este caso el STC y no STC, le agregamos la condición de la AND con el SNL. Y aquí está, SNL. Esto es en el reset del M4. Y por otro lado, en el set de M5 también lo hemos agregado en la condición del set, ¿sí? Que sería el mismo reset correspondiente a esta flecha, es el mismo set que habilita el estado 5. Con lo cual, SNC, ISTC y SNL.
Aquí lo vemos, SNC, STC y SNL. Agregué este normal abierto en el set del estado 5 y también hice lo propio en el set del estado 6. ¿Sí? Aquí está agregado. Bueno, hecho esto, vamos a simularlo rápidamente. ¿Sí? Recordemos que el pulsador de tensión es un normal cerrado. ¿Sí? Y antes teníamos que se encendían dos estados. ¿Sí? Aquí estamos llenando con la bomba. Alcanzamos el nivel máximo. Habilitamos la electroválvula 2. Vamos rápido porque esto ya lo vimos. Supongamos que con la electroválvula 2 abierta se empieza a consumir agua fría. Descendemos del nivel máximo del tanque. ¿Sí? Y alcanzamos el nivel en el colector. Ahí empieza a contar un timer. En caso de no alcanzarse la temperatura deseada, luego de cierto tiempo, que en este caso lo estamos simulando con 10 segundos, se enciende la resistencia calefactora para calentar el agua y ahí sí con esto deberíamos alcanzar la temperatura deseada medida por el sensor termostático. Bueno, lo que ocurría era que estando en el estado 5, ¿sí? Si nos quedábamos sin líquido, y eso lo indicábamos deshabilitando con el SNL, ¿sí? Se encendía el estado 3 y también se encendía el estado 4. Bueno, vemos que aquí solamente se enciende el estado 3. ¿Sí? Nuevamente alcanzamos el nivel, llegamos al nivel máximo, ¿sí? Y si volvemos a quedarnos sin líquido, siempre pasamos del 5 al 3. ¿Sí? Vamos a probar ahora deshabilitando el STC, ¿sí? Es decir, sin alcanzar la temperatura, y si nos quedáramos sin nivel de líquido, también pasamos al estado 3 y el estado 4 vemos que en este caso no se vuelve a encender. Bueno, bien, ahora volvamos a la presentación. Yo les dije en la presentación primera que todos estos tres estados los podíamos simplificar en una rutina. Esto ocurre, fíjense, que en el estado 4, que es donde nosotros habilitamos la válvula B2, los estados 5, 6 y 7 serían como un subprocedimiento que se ejecutan dentro de este estado. ¿Eso qué significa? Que nosotros podríamos resumirlo en una rutina. O sea que nuestro nuevo diagrama de estado podría quedar de esta forma. Bueno, y esa rutina, en lugar de programarla de manera secuencial, la programaríamos de manera convencional. Fíjense cómo se simplifica. Quedaría en tres simples líneas. Y esta rutina la tendríamos que hacer cautiva del estado 4. ¿Cómo lo hacemos eso? Colocando en la primera columna M4 normal abierto y luego decimos que si tenemos nivel de líquido en el colector, este contacto se cerraría y a partir de ahí decimos que si no está la temperatura alcanzada medida por el sensor termostático, prendemos el timer de 10 segundos. Puede ocurrir que se alcance antes, en ese caso el sensor de temperatura se va a cerrar, ¿sí? Y aquí se va a abrir y el timer se va a resetear. Y si no se alcanza, el timer va a seguir contando y una vez que lo contó, encendemos la resistencia calefactora, ¿sí? En este estado. Y luego, con la resistencia calefactora, sí vamos a alcanzar el nivel del líquido. Vamos a ver nuestra nueva versión de el ladder. En este caso, vamos a abrir la segunda versión, que es esta, donde en el final tenemos la rutina. ¿Sí? Aquí está la rutina que le acabo de mostrar. Vamos a simularlo y vamos a ver que el programa funciona exactamente igual. ¿Sí? Alcanzamos el nivel mínimo, alcanzamos el nivel máximo, habilitamos la electroválvula 2, luego se llena el colector, empieza a contar el timer, ¿sí? Se prende la resistencia calefactora,
aquí, resistencia calefactora. Con la resistencia calefactora sí alcanzaríamos la temperatura deseada y a partir de ahí se abre la electroválvula 4 para proveer de agua caliente. Y aquí también podemos ver que si nos quedamos sin líquido con el sensor de nivel de líquido inferior, también pasamos a un estado. Vemos que se ha simplificado de 5 estados a 4 estados, con lo cual lo que conseguimos con esto es un ahorro también en líneas de programación. Vamos a ver que aquí tenemos 30 líneas de programación, ¿sí? Fíjense que al principio se simplifica porque ya tenemos 5 estados en lugar de 8 como teníamos antes, y con lo cual ya la cantidad de líneas de programación es prácticamente la mitad. Fíjense que acá tenemos 30 líneas y en el otro teníamos 57 líneas. Bien, ahora vamos por más. Les dije también que este estado de decisión, que pasábamos del estado 1 al estado 2, podríamos simplificarlo, podríamos eliminar este estado de decisión y pasar directamente por pH y no SNL o pH y SNL. Con lo cual nos daría una nueva versión simplificada en donde en lugar de tener 5 estados, pasaríamos a tener, fíjense, 4 estados. Y la rutina la seguimos manteniendo, ¿verdad? 4 estados. Con lo cual, programando esto, pasaríamos a tener una nueva versión de ladder en donde nos vamos a la versión 3. En lugar de 30 líneas, ahora tenemos algunas menos. Ya son 4 estados en lugar de 5. ¿Sí? Y en total tenemos 27 líneas. Son 3 líneas menos. No es tanta la ganancia. ¿Sí? Vamos a simularlo rápidamente para demostrarles que el programa funciona exactamente igual. Siempre prendiendo la bomba B1. Voy rápido para no aburrir. Aquí tenemos la resistencia calefactora prendida. No, perdón, espera un tiempo. No, perdón, como encendí rápidamente el sensor termostático, no necesitamos de la resistencia calefactora. Vamos a apagarlo. Se apaga la electroválvula. Tenemos el timer que llega a 10. Enciende la resistencia calefactora, que es esta. Y ahí sí, al cabo del tiempo alcanzará la temperatura deseada. Y aquí también, si deshabilitamos el nivel del tanque, primero tenemos que deshabilitar el máximo, deshabilitamos el mínimo. Y siempre se cumple que hay un estado activo y no más de uno, como les había comentado al principio. Bien, y para terminar, y no extenderme demasiado, quería mostrarles que hay una posibilidad de poder programar a este sistema. Si bien en el coloquio pedíamos que lo realizaran de manera secuencial, por la simplicidad podríamos realizarlo de manera convencional. Aquí tenemos en este caso son 15 líneas de programa realizadas de manera convencional. ¿Sí? Aquí se los dejo para que lo puedan programar ustedes y puedan realizarlo de manera convencional también. Aquí estamos en esta línea, las primeras 8 líneas y las últimas 7. Fíjense que se repite la línea 8, ¿sí? Esta es la continuación de la página anterior. Bueno, aquí se los dejo para que lo puedan programar y recuerden que para poder hacer el programa no tienen que hacer más que seguir la receta para pasar de un diagrama de estados a un ladder. Bueno, quería agregarles esto para que a raíz del comentario que hizo Nicolás podía llegar a generarse alguna confusión, lo cual era cierta porque faltaba indicar estas dos condiciones que era necesario agregar para eliminar la ambigüedad del programa.
Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.